Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a hacer un vídeo de Arduino en el que vamos a conectar un pulsador de entrada para controlar un LED. Utilizaremos dos pines digitales, uno de entrada para el pulsador y otro de salida para el LED. En la descripción del vídeo podéis ver el listado de programas que tengo hechos para Arduino. Así podréis seguir paso a paso el curso según va avanzando poco a poco. Bien, vamos a crear un nuevo circuito y vamos a poner la placa de prototipos y Arduino. Como las cosas se van a ir complicando poco a poco, porque iremos añadiendo más y más componentes, vamos a dotar a estos filas de pines, tanto positivo o negativo, de la parte inferior como de la parte superior, de alimentación eléctrica. Entonces vamos a ir tirando pines, de tal manera que las dos masas estén interconectadas y los dos positivos igual. Esto ya lo podéis hacer para todos los proyectos. Si queréis ponerlo más bonito, pues simplemente recolocáis los cables para que queden totalmente horizontales y verticales, pero eso ya son cosas que van a gusto del consumidor. Y ahora vamos a coger de aquí el positivo de 5 voltios. Cada vez que voy pulsando clic se va girando el cable y lo vamos a conectar aquí. Igualmente lo puedo organizar. Y ahora el negativo directamente lo voy a pinchar aquí en la placa de Arduino. Bueno, pues ya tendríamos nuestra placa perfectamente alimentada solo para añadir los componentes electrónicos. Vamos a añadir un diodo LED de la patilla de salida número 5 y vamos a conectarlo. Esto llevaría la señal de la salida hacia la resistencia y del diodo LED tenemos que cerrar el circuito hacia masa. Pues pinchamos aquí y lo llevamos a masa. Esa sería la parte de salida. Ahora vamos a poner el pulsador. Como esta es la primera vez que voy a utilizar un pulsador, voy a explicar cómo funciona. Lo pongo por ejemplo aquí y si nos fijamos el pulsador tiene 4 patitas. Si nos ponemos en cada una de las patas nos dice cómo se llama. En este caso se llama 1A y 1B. Al ser el terminal 1, estas dos patitas internamente estarían interconectadas. Que en este caso, como lo hemos puesto en la misma tira de pines, pues no pasa nada. Y en este caso, el terminal 2B y 2A también serían el mismo terminal y están conectados en la misma tira de pines de la placa. Obviamente, solo tengo una conexión disponible en cada uno de los terminales de nuestro pulsador. Es mejor ponerle aquí en el centro de la placa para que tenga esta conexión y esta conexión, que a través del pulsador están cortocircuitadas. Daros cuenta que esta patita y esta patita es la misma, pues todos estos 4 pines y estos 4 pines estarían unidos a través del pulsador. Cuando pulse el pulsador, esta fila de pines con esta fila de pines se unirán a través de la parte interna del pulsador. Entonces lo único que nos queda ahora es conectarlo a nuestro Arduino. Vamos a coger la patilla 6, que es la que vamos a utilizar como patilla de entrada, y lo vamos a llevar a una de las patillas del pulsador. Y la otra patita la vamos a poner a positivo. De tal manera que cuando pulsemos el pulsador, pues ese positivo a través del pulsador va a llegar a nuestro Arduino. Y luego tenemos que establecer un valor de referencia de 0 voltios a través de una resistencia. Entonces voy a coger una resistencia y la voy a poner a masa. Que esto lo que hace es establecer un valor por defecto de 0 en la patita de Arduino. Os lo voy a explicar en un papel. A ver, os voy a explicar cómo conectar un pulsador al Arduino. Lo primero voy a dibujar aquí un Arduino en un modo bloque. Y aquí vamos a ver la entrada digital. Podemos utilizar cualquiera de las entradas digitales que tiene el Arduino. Vamos a poner por ejemplo la patilla número 6 y aquí voy a conectar un pulsador. El simbolito del pulsador sería este y lo que pretendemos es que cuando pulsemos aquí le entre un 1 y cuando no pulsemos que le entre un 0. Por lo tanto, lo que podemos pensar en un principio es que con conectar esta patita del pulsador a más 5 voltios es suficiente. Pues bien, cuando pulsemos el pulsador, sí es cierto que los 5 voltios entrarán a la patita 6, pero el problema lo vamos a tener cuando el pulsador esté sin pulsar. ¿Qué pasa cuando el pulsador esté sin pulsar en esta pata? Pues que en esta pata ahora mismo habría un valor indeterminado. No hay ni un 0 ni un 1. Es decir, que Arduino lo podría interpretar de cualquier manera. Por eso es obligatorio poner una resistencia conectada a masa para que nos establezca un valor de 0 por defecto. Lo cual quiere decir que podemos poner cualquier resistencia, 1K, 10K, 47K y veréis en muchos casos por ahí que esta resistencia puede tener distintos valores. Lo importante es que cuando el pulsador está sin pulsar, esta patita tiene una conexión por defecto a masa, que marcará 0 voltios por defecto. Cuando pulse el pulsador y esta patita se toque con esta, pues entonces estos 5 voltios van a pasar para acá. Y aquí vamos a tener 5 voltios. ¿Qué pasa con la resistencia? Pues que habrá una pequeña intensidad hacia masa, que en principio no tiene por qué generar ningún tipo de problemas. Así es como están conectados la mayor parte de los pulsadores en los circuitos electrónicos. Si quiero tener un valor de 1 en vez de un valor de 0, pues bastaría con esta resistencia, en vez de conectarla a masa, ponerla a positivo y aquí poner 0. Se invierten los valores de masa y positivo
y tendríamos un valor por defecto de 1 en lugar de 0. Y cuando pulsamos el pulsador, en vez de tener un 1, tendríamos un 0. Sería justo lo contrario que este esquema que tenemos aquí. Bueno, continuando con la práctica, lo que quiero verificar ahora es que este valor realmente tiene 0 o 1 cada vez que pulso. Entonces en Tinkercad tenemos una especie de polímetro, un multímetro que tenemos aquí, lo voy a poner aquí. Esta patita negativa la vamos a conectar a la alimentación negativa de nuestra placa. Ahí. Y la patita positiva donde queremos medir. Como yo en este caso quiero medir en este punto, vamos a ver qué es lo que nos mide mi multímetro y si realmente tengo el 0 y el 1 que yo esperaba. Esto lo vamos a hacer antes de hacer la programación de Arduino por si acaso. Le doy a iniciar simulación. Ahí veis que tiene un 0 voltios y cada vez que pulso se convierte en 5. Aquí hay unos números entre medias y es porque muchas veces los pulsadores tienen rebotes que hacen que esos valores oscilen. A la hora de programar hay que tener en cuenta esos rebotes porque puede ser que tengamos que añadir algún retardo para evitar que haga cosas raras nuestro programa. Bueno, ahora voy a quitar ya este multímetro y vamos a hacer la programación de Arduino. Le damos a suprimir y vamos a ir a la parte de código. Modo texto. Y ahora vamos a poner primero, el pin 5 es salida. Y el pin 6 será nuestra entrada. Ya tenemos configuradas las patitas de nuestro Arduino. Ahora voy a escribir el código de programación y seguimos con el vídeo. Bueno, ya tengo escrito el código y como podéis ver aquí hay una orden condicional que se llama if que nos va a permitir comprobar el estado de una entrada digital. Lo que voy a utilizar ahora es la orden de lectura digital read indicando el número de patita que estoy leyendo. En este caso la patilla 6. Esto lo que nos va a devolver es un valor high o low dependiendo cómo esté el pulsador. Obviamente cuando la patita reciba 5 voltios, la entrada va a tener un valor high y cuando tenga 0 voltios, la entrada va a tener un valor low. Por lo tanto, cuando la lectura de la entrada digital 6 tenga un valor alto, que la comparación se hace con el operador igual, pues entonces cuando esta patita tenga un valor alto, lo que voy a hacer es lo que hay entre estas dos llaves, entre esta llave y esta llave. Entonces escribo en la patita 5 un nivel alto. Y en caso contrario, es decir, cuando no se cumpla esta condición, voy a escribir un valor bajo. Esto va a estar todo el rato leyendo continuamente la entrada digital y lo que va a hacer es que cada vez que esté pulsado mi pulsador, se va a encender el LED. Vamos a iniciar la simulación y como podéis ver, ahora que el pulsador está apagado y aquí hay un 0, pues el LED está apagado. En el momento en el que yo pulso y mantengo pulsado, el LED está encendido. Estoy sin soltar el pulsador. Si suelto el pulsador, la salida se apaga. Cada vez que pulso, si pulso muy poco tiempo, el LED se enciende un poquito y se vuelve a apagar. Y si pulso durante más tiempo y mantengo pulsado, pues el LED va a estar encendido mientras yo mantenga pulsado. Suelto y el LED se vuelve a apagar. No he cambiado esta resistencia, que tenía que tener un valor de 330 ohmios, como en vídeos anteriores. Incluso voy a poner 220 para que veáis cómo el LED se ilumina más. Ahí lo veis. Y aunque parece que el LED aquí, en el simulador, se apaga poquito a poquito, esto en el Arduino real, pues va a hacer un apagado de manera instantánea. Incluso si hago varias pulsaciones rápidas, pues el LED se debería apagar y encender tan rápido como yo haga las pulsaciones. Y cuando yo mantengo pulsado, pues mientras mantengo pulsado el LED está encendido. Mirad, este es el montaje que hemos hecho en Tinkercad para que veáis la diferencia de cómo se ejecuta en Tinkercad a ejecutarse en la placa real. Tan rápido como yo pulse, tan rápido se enciende y se apaga el LED. Y si mantengo pulsado, se mantiene encendido. La rapidez de funcionamiento en el Arduino real no tiene nada que ver con el entorno de simulación de Tinkercad. Lo simula correctamente, pero la rapidez aquí es mucho mayor. Si quito la resistencia que establece un 0 por defecto, fijaos cómo se comporta. La quito y ya el Arduino deja de responder. A veces sí, a veces no. Fijaos que incluso con la mano hace ruidos raros. Y Arduino responde de manera errónea. Bueno, este programa ha sido muy sencillo. Espero que lo hayáis entendido. Si el vídeo os ha gustado, darle a me gusta, compartirlo con vuestros conocidos, dejad vuestros comentarios y no os olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos.